Buenos días, doctor. Espero que se encuentre muy bien. Hoy estaremos resolviendo la guía número 1, que corresponde a caso clínico sobre neurología. Empecemos con la pregunta número 1, por favor. ¿Qué se trata sobre la neurona, sus partes y su función? María José, ¿podrías ayudarnos aquí? La neurona tiene varias partes que de arriba para abajo, digamos, sería las dendritas, el soma, el axón, la mielina que recubre el axón, la terminal axónica, que es donde tenemos la sinapsis, y dentro de la sinapsis están unas vesículas que contienen los neurotransmisores para liberarnos a las dendritas de la siguiente neurona. La función de la neurona es generar señales eléctricas para enviarlo a células efectoras o ya sea a otras neuronas. Estas otras neuronas también son capaces de integrar los estímulos y las reacciones de tal forma que la siguiente vez que recibamos un estímulo de la misma fuente, podamos reaccionar muchísimo más rápido. Muy bien, ahora vamos con la pregunta número 2, que trata sobre la composición de la mielina. Andrés, ¿tú qué colocaste aquí? Bueno, la mielina es una sustancia que envuelve los axones, ¿no? Y está compuesta principalmente por lípidos. Su función principal es aumentar la velocidad de propagación del potencial de acción. Las diferencias entre la mielina del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico es que la mielina del sistema nervioso central está dada por oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico está dada por las células de Schwann. Muy bien, ahora la número 3, sobre describir la clasificación de las fibras nerviosas. Belén, ¿podrías apoyarnos? Bueno, para responder a esta pregunta, lo que hicimos fue sintetizar la información de esa clasificación en un cuadro. Tenemos dos grandes clasificaciones, que es la clasificación general y van a ser las fibras de tipo A y las fibras de tipo C. Las fibras de tipo A van a ser mielínicas y las fibras de tipo C no lo van a hacer. También vamos a encontrar un poco de lo que son las características, tanto estructurales como funcionales, la localización y también la clasificación que corresponde a los nervios sensitivos. Muy bien. Bremely, ¿podrías apoyarnos ampliando un poco más la información, por favor? Ok. Prácticamente en las fibras de tipo A, como ya lo dijeron, son mielínicas y la única que no es la fibra de tipo C. Estas, las primeras fibras, se puede decir que la fibra de tipo gamma se localiza en el músculo esquelético y uso muscular. Las fibras de tipo A, que es la delta, se localiza en el uso muscular. La, la gamma prácticamente se clasifica en el nervio del grupo 2 y la delta se clasifica en el grupo 3. Y la fibra de tipo C se encuentra en la lámina 2 epilateral y se clasifica en el grupo 4. Muy bien, ahora sí pasamos con la pregunta 4. ¿Cuáles son los efectos de desmielinización en fibras sensitivas y motoras? Gabriela, por favor, ¿podrías apoyarnos? Las fibras sensitivas son las que se ven afectadas primero ante una desmielinización. Suelen empezar con parestesia, que se refiere a una sensación de quemadura o de pinchazos que se suelen sentir en los miembros inferiores y también en los superiores, manos, pies y piernas, e inestabilidad para caminar. Esto es algo peligroso, ya que al principio no suele ser muy visible porque la sensibilidad no solo se asocia con una anomalía en específico, y solo al pasar los años se asocia con la desmielinización. Muy bien, proseguimos con la pregunta número 5. ¿Por qué empeoran los síntomas del paciente después de bañarse con agua caliente? Alejandra, ¿qué colocaste aquí? Sí. Bueno, el calor es uno de los factores que impide el correcto funcionamiento de las fibras nerviosas. En este caso, la capa exterior protectora, que es la mielina.
Por medio del cerebro y la médula espinal, los mensajes viajan con impulsos eléctricos a través de estas fibras nerviosas para el control de distintas partes del cuerpo. Por ello, cuando el nervio está dañado y la temperatura corporal se ve altamente incrementada, la conducción de estos mensajes resulta ser más difícil. Y es esta una de las posibles razones por las que los síntomas de nuestro paciente empeoran al momento de realizar una ducha con agua caliente. Muy bien, proseguimos con la pregunta número 6. Tenemos un cuadro comparativo sobre la vía columna dorsal lemnisco medial y la vía anterolateral. Isa, ¿podrías apoyarnos? Sí, en este cuadro nosotros comparamos ambas vías y podemos ver que entre las características principales que nosotros podemos diferenciar es que, por ejemplo, en la vía dorsal, lemnisco medial, encontramos lo que es el tacto discriminativo, todo lo que sea muy específico va a ir en esta vía, mientras que en la vía anterolateral sí se va a detectar el tacto, la presión, todo, pero va a ser muchísimo menos específico que en la otra vía. También otro factor que difiere mucho entre ambas es la velocidad. Vemos que la velocidad en la dorsal lemnisco medial es muchísimo más rápida que la anterolateral. La otra cosa en la que difieren es en dónde cambian de posición, en dónde se pasan al siguiente lado, y en ambas va a ser cuando den origen a una neurona de segundo orden, pero en la dorsal lemnisco medial va a ser en el tronco del encéfalo y en el bulbo. En cambio, en la vía anterolateral va a ser en la médula espinal. Muy bien, ahora que ya saben que ya tenemos esta información, Gabriela, ¿podrías establecer la vía afectada? Sí. Bueno, después de comparar la información de ambas vías, se llegó a la conclusión de que la vía afectada en el paciente fue la de vía dorsal lemnisco medial, ya que esta es la encargada de poder transmitir sensaciones de tacto, donde se va a requerir de un alto grado de localización. Y al momento de que evaluamos al paciente con el alfiler y con el pincel, se comprobó de que tenía una disminución en la sensibilidad táctil de la superficie corporal. Además de esto, también se impresiona una enfermedad desmielinizante, que esta va a afectar en mayor proporción a la vía dorsal lemnisco medial, y ya que sus principales fibras son mielinizadas, entonces la afecta en mayor parte, ¿verdad? Y bueno, así se llegó a la conclusión de que a causa de esta afección es de que se presentó en el paciente una disminución. Muy bien, proseguimos con la pregunta número 7. ¿Cuál de estos exámenes es el más orientado a la desmielinización? Alejandra. Bueno, dentro de todos los exámenes que se le pidieron, creo que el más relevante y más importante es la resonancia magnética, ya que es una técnica de imagen que detecta lesiones desmielinizantes en el sistema nervioso central, tanto a nivel medular como a nivel cerebral. Y esta es una técnica que se ha convertido en una de las principales para detectar esclerosis múltiple, y en esta se pueden observar las placas o cicatrices que se forman por las lesiones desmielinizantes. Muy bien. Ahora, ¿cómo espera encontrar los potenciales evocados solicitados en este paciente y por qué? Shinli, ¿podrías apoyarnos? Entonces, el paciente se caracteriza por focos diseminados de desmielinización en el encéfalo y la médula espinal. Entonces, con métodos paraclínicos vamos a poder encontrar estos potenciales evocados porque son más útiles en el diagnóstico de su mayor importancia. Es la capacidad de detectar lesiones ocultas de tal manera que podemos esperar un mejor diagnóstico, que depende del estudio de los potenciales visuales, somatosensoriales y del tallo. Los potenciales visuales en algunas series son anormales en el 85% de los pacientes con diagnóstico definitivo de esclerosis múltiple. Los detalles es del 47% y los somatosensoriales, utilizando como estímulo del nervio mediano,
en forma bilateral en el 94%. Entonces, el uso de estos métodos para clínicos nos puede facilitar encontrar potenciales evocados, el diagnóstico del seguimiento y tratamiento de muchos de los pacientes. Muy bien, ahora tenemos la pregunta número 8. ¿Cuáles son los síntomas y los signos que presenta este paciente que nos hacen pensar en desmielinización? Si pudieras pasar a la siguiente, por favor. La siguiente diapo. Ok, tenemos en total 10 síntomas. Los primeros son disminución de la agudeza visual, edema de la papila del ojo izquierdo y cefalia. Estos tres están conectados entre sí, cada uno tiene su propia causa, pero a grandes rasgos se deben a la inflamación del nervio óptico. La cefalea viene dada por la disminución de la agudeza visual. Luego tenemos una sensación de debilidad del miembro inferior, que es por una desmielinización en la motoneurona anterior. Una marcha hemiparética, que ocurre por una lesión debido a la falta de mielina, desde la corteza hasta la médula. Luego tenemos el reflejo fotomotor, que también sucede por lo mismo. Tenemos una desmielinización en las fibras nerviosas del nervio óptico y los estímulos no pueden llegar hasta los núcleos de Edinger-Westphal y no puede ocurrir una miosis pupilar. En la ausencia de reflejos motores o respuesta poco adecuada, tenemos una desmielinización en la transmisión de la respuesta desde la parte dorsal, desde la médula, hacia la anterior. El fenómeno de Eurokrog está dado por los síntomas empeoran cuando el paciente se baña con agua caliente, porque las fibras desmielinizadas son hipersensibles a la temperatura. Y por último, el signo de Lermite positivo, que se trata sobre una corriente eléctrica en el cuello al flexionarlo. Aquí podemos ver la causa la ausencia del reflejo fotomotor. Vemos que las fibras del nervio óptico llegan al quiasma, pero estas suelen estar desmielinizadas, entonces el impulso no puede pasar. A veces puede llegar al quiasma y muy rara vez llega al tracto óptico. La siguiente. Ahora tenemos la pregunta número 9. Con respecto a la transmisión sináptica, hago un esquema de cómo una neurona inhibitoria modula la transmisión pre- y postsináptica. Bien, Sofía, ¿podrías apoyarnos? Ya, estaba muteada, perdón. Ok, bueno, aquí lo que nos piden en las instrucciones es que haga un esquema de cómo una neurona inhibitoria modula la transmisión pre- y postsináptica. Hice dos esquemas, uno como llegando al punto de cómo se hace la inhibición y ya una parte de la inhibición, pero solo voy a explicar el segundo esquema. La inhibición presináptica es ocasionada por la liberación de una sustancia inhibidora en las inmediaciones de las fibrillas nerviosas presinápticas. Usualmente es GABA lo que se utiliza. Y esta apertura permite la difusión de los iones de cloruro a la fibrilla terminal. Las cargas negativas inhiben la transmisión sináptica porque anulan su efecto excitador. ¿Podrías pasar la diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, esto es una imagen de cómo los potenciales postsinápticos excitadores se disparan, todos al mismo tiempo, pero se produce un potencial, pero no es suficiente como para desencadenar un potencial de acción. ¿Ok? O sea, aunque se disparen todas a la vez, no es suficiente el hecho de que sean todas, sino que son pocas las que llegan hasta arriba. Y no sé si comprendieron, ¿tienen alguna duda? Todo bastante claro. Entonces, hasta aquí llegaríamos. Este sería el caso clínico 1. Muchas gracias.